¿Qué tal? Un gusto que estén con nosotros en esta primera sesión de Derecho en 5 preguntas, un espacio dedicado a la difusión de la cultura jurídica. Es un placer recibir al doctor Armando Villanueva Mendoza, director de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales e Historia de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, quien nos hace el honor de ser el primero de nuestros invitados. Bienvenido, doctor Villanueva. Muchas gracias, doctor Guzmán, por esta distinción de ser el primero de los participantes en este programa que hoy inicia y que, bueno, pues tiene como objetivo dar a conocer a la comunidad, no nada más universitaria de nuestra facultad, sino a la comunidad en general, porque seguramente se transmitirá a través de las redes sociales, pues cuál es la visión de lo que es la enseñanza del derecho en la actualidad. Así es, esa es la intención. Pues bien, sin más que agregar, vamos a Derecho en 5 preguntas. Doctor Armando Villanueva, de unos años a la fecha, vivimos una auténtica revolución de lo jurídico, en donde han coincidido, entre otros elementos, una redimensión del derecho constitucional, la oralidad en la práctica litigiosa, el sometimiento de políticas públicas a la revisión judicial, etc. Incluso esto que llamamos revolución entra ahora a una etapa aún más complicada debido a la pandemia que nos aqueja y que seguramente nos llevará a escenarios en donde los juristas deberemos contar con soluciones y herramientas que nos permitan estar a la altura de las circunstancias. En ese sentido, vamos a la primera pregunta. En términos generales, ¿cuáles son los principales retos que enfrentan hoy en la enseñanza del derecho? Bueno, pues en primer término, como bien lo indica, el derecho evoluciona. El derecho es vida y la vida cambia, y entonces el derecho va cambiando también muchas veces atrás de la vida. El legislador tiene que ir adecuando las normas con la intención de darles actualidad. Como bien también lo indica, la evolución en el derecho constitucional hoy es muy rápida. Tenemos 100 años en lo que es la vigencia de nuestra Constitución, poco más, 103 años, y en realidad, pues los 600 o 700 cambios que ha sufrido la Constitución muestran cómo esto evoluciona y cómo la sociedad está cambiando constantemente. Hoy, pues la enseñanza del derecho en muchos lugares se mantiene como una enseñanza clásica. Los profesores de derecho no somos profesores de carreras, sino somos generalmente expertos en algún tema relacionado con nuestra profesión, y eso nos ha llevado a la docencia, y algunos hemos abrazado como una actividad única el ejercicio de la enseñanza. Sin embargo, no nos enseñaron realmente a impartir los conocimientos, sino que lo hemos adquirido a fuerza de la experiencia, de la propia evolución y en algunos casos de la preparación que en forma esporádica podemos obtener. Entonces yo creo que uno de los retos en la actualidad para la enseñanza del derecho es precisamente que quienes nos hemos dedicado exclusivamente a la función docente en alguna época de nuestra vida, nos vayamos preparando para poder transmitir esa enseñanza a una generación que es muy diferente a las generaciones en la que está muy evolucionada en el ambiente moderno relacionado con las redes sociales, con todo lo que es la evolución de los medios electrónicos de comunicación, y que para muchos de los profesores tradicionales, pues eso queda bastante lejos, ¿no? Y eso, pues muchas veces impide la comunicación entre un profesor y un alumno. Lo que debe de procurarse en la enseñanza actual del derecho es que precisamente lo que el profesor trate de dar a conocer a sus alumnos llegue a los alumnos y que los alumnos los reciban y lo mediten y lo aprendan. El objetivo principal de la enseñanza es eso, el transmitir los conocimientos. Y si uno como profesor piensa que los está transmitiendo porque es como acostumbra hacerlos, pero
a los alumnos no les llegan esos conocimientos, pues algo está funcionando mal. Entonces yo creo que el gran reto de la enseñanza del derecho y de quizá de muchas otras materias o de muchas otras ciencias es que los profesores puedan transmitir adecuadamente a una generación muy evolucionada en el uso de los medios electrónicos de comunicación para lo que es su aprendizaje. Muy bien, doctor. Muchas gracias. Seguimos platicando con el doctor Armando Villanueva, director de una de las más importantes facultades de escuelas de Derecho de Tamaulipas. Vamos a la segunda pregunta. Con miras al segundo cuarto del siglo XXI, ¿cómo deben resolver las escuelas de Derecho la antigua tensión entre preferir la enseñanza teórica o bien poner por encima de ella la práctica del litigio? Por favor, doctor Armando. Bien, pues yo creo que la enseñanza teórica es siempre un complemento del ejercicio profesional. Yo recuerdo que muchos de nosotros, cuando estudiamos nuestra carrera de Derecho, pues salimos a la primera actividad profesional y pues empezamos a dar pasos para adelante y pasos para atrás, precisamente porque no teníamos el conocimiento de la práctica. Pero teniendo el conocimiento teórico, que es el sustento del conocimiento práctico, pues yo creo que es mucho más fácil el irse desarrollando con éxito dentro de la profesión. Obviamente existen muchos abogados que son más prácticos que teóricos, ¿verdad? No, un buen estudiante generalmente es muy teórico y como consecuencia pues en el desarrollo de su actividad litigiosa, pues tardará en ir pues evolucionando lo que a lo mejor un práctico no. Sin embargo, en la sustancia de todas sus propuestas, de todos sus escritos, de todas sus demandas, de todas sus apelaciones, de todos sus amparos, su concepción de agravios, etcétera, pues tendrán más solidez si están bien sustentados en la teoría. En la práctica, bueno, pues sería un poco, sin que suene peyorativo, sería un poco decir que un abogado penalista y un abogado laboralista, pues que gozan de la suplencia de la queja, ¿verdad? Pues dijeran, no, por haber ganado un juicio en donde le suplieron la deficiencia de la queja, en donde pues se le liberó al reo, es un excelente abogado, cuando en realidad todo lo hizo el juez, ¿no? Entonces yo creo que aquí la concepción teórica no debe de abandonarse. Claro, necesitamos ir evolucionando con la teoría. Yo todavía hoy digo, para los profesores que enseñan introducción al estudio del derecho, sustentarse en un gran profesor que fue mi texto en mi época de estudiante, pero hace ya casi 40 años, el libro de Introducción al Derecho de García Maínez, o estudiar Derecho Constitucional también en Tena Ramírez, pues son conceptos importantes, pero creo que nuestro derecho ha evolucionado y la visión que ellos tenían del derecho en aquellas épocas, hace 50 años, pues es muy diferente a la concepción que hoy se tiene. Entonces necesitamos ir también los profesores evolucionando y las bibliotecas también evolucionando. Hoy, pues la biblioteca física es casi obsoleta, pudiéramos decir, aunque procuramos las escuelas mantenerlas, pero pues hoy con el acceso a todo lo que son las bibliotecas virtuales, a través de todo lo que es las bases científicas de datos que brindan universidades como la nuestra, gratuitamente para los profesores y para los alumnos, que son bases de datos sumamente costosas, pero que la universidad las cubre, pues tenemos acceso prácticamente a la biblioteca más grande del mundo, y ahí podemos nosotros obtener de una forma sumamente sencilla toda la información que andamos buscando. Yo creo que eso necesitamos también irlo privilegiando en el desarrollo de nuestra enseñanza, porque ya los alumnos hoy difícilmente compran un libro.
ya las bases de datos o los accesos a las bases de datos, o simplemente a través del Google escolar o el Google académico, pues podemos obtener información y podemos copiar y bajar una serie de libros que, bueno, pues si pedimos al García Main seguramente lo vamos a encontrar ahí en la biblioteca virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas, y si no, a lo mejor en alguna de las bibliotecas virtuales como las de la propia universidad o la del Supremo Tribunal de Justicia o de la Suprema Corte de Justicia o de alguno de los poderes judiciales del país. Entonces yo creo que necesitamos ir también evolucionando en ese sentido, buscando a los autores actuales que tienen una visión del derecho, pero una visión de nuestro siglo, una visión del siglo XXI que es muy diferente a mediados del siglo XX. Muchas gracias, doctor Armando Villanueva. Vamos ahora a la tercera pregunta. Justo ante el escenario que nos describe el doctor Villanueva, ¿cuáles son las características que deben estar presentes o deben fortalecerse entre el profesorado de derecho? Bien, pues yo creo que el profesorado en la actualidad de las escuelas de derecho pues requiere precisamente el lograr capacitarse para la transmisión del conocimiento. Eso es bien importante, que el profesor que sabe mucho, tiene mucha experiencia, sepa comunicarlo a los alumnos. Y para eso, bueno, pues existen una serie de mecanismos, una serie de técnicas de enseñanza que toman en cuenta la visión del alumno. Un alumno, como les decía hace un momento, un alumno de la actualidad es muy diferente a un alumno de hace 10 años simplemente, no de 30, 40 como quizá como yo, pero sí hace 10 años las situaciones eran diferentes. Los alumnos de hoy ya nacieron en la época del celular, ¿verdad? Cuando muchos de nosotros ni siquiera veíamos esa posible comunicación, o incluso eran contados quienes tenían un teléfono en su casa, un teléfono lineal, ¿verdad? Entonces yo creo que todo esto necesitamos ir generando una evolución hacia los profesores para que también estén en el mismo canal y puedan hacer ser clic o ser empáticos en cuanto al conocimiento que se está transmitiendo. Yo creo que el profesor tiene que ser muy cuidadoso en tratar de verificar que está realmente transmitiendo el conocimiento, el conocer nuevas técnicas, el utilizar nuevos métodos. Hoy que la modernidad nos pone a disposición una serie de herramientas que tienen como finalidad el facilitar la enseñanza, utilizarlas para que los alumnos las capten y puedan lograr el conocimiento adecuado, que eso es lo que se persigue. En realidad yo creo que teniendo profesores que utilicen materiales actuales, que utilicen las herramientas que la modernidad nos brinda, que respeten a sus alumnos, que es una cuestión también sumamente importante, y que bueno, generen esa, no amistad, sino esa relación alumno-profesor, que es una relación sana y una relación muy adecuada para el desarrollo de una comunidad académica como la que se forma en un salón. Yo creo que esto que hoy semestre tras semestre celebramos, que se conocen como alianzas entre profesor y grupo, pues debe de contener todo este tipo de cuestiones con la finalidad de que la clase se desarrolle de la mejor manera y que el éxito sea un éxito mutuo del profesor de haber logrado transmitir su conocimiento y del alumno el haber podido aprender de este profesor. Yo creo que en la medida que lo logremos, pues seguramente los jóvenes tendrán un grato recuerdo de sus profesores. Muchas gracias por una excelente respuesta muy interesante. Vamos a la cuarta pregunta. Director, sin lugar a duda, y si bien siempre ha sido parte del conjunto estudiantista, hoy más que nunca parece necesario que el estudiantado de Derecho fortalezca hábitos y habilidades como la lectura, comunicación, la negociación y la persuasión, entre otros. ¿Cuál es, doctor Villanueva, la reflexión que compartiría usted al respecto con las y los estudiantes de Derecho?
Bien, pues yo creo que el alumno también tiene, al igual que el profesor, ciertas obligaciones, ¿no? El alumno requiere de aplicarse en la obtención de ese aprendizaje. Hoy la modernidad nos brinda una serie de conocimientos en un clic y en un teléfono. Tenemos la posibilidad de acceder a lo que hoy están pensando sobre un tema, si pudiéramos decir el respeto a la vida o el respeto a la libertad de creencias. Podemos ver con el teléfono lo que están pensando en España, lo que están pensando en Italia, lo que están pensando en Argentina, en fin, y en algunos otros países del mundo, hasta con traducción, ¿verdad? Y de esa forma, bueno, pues el joven tiene a su alcance todos los mecanismos que son suficientes para adquirir conocimiento. No porque tengan que ser autodidactas, sino que pueden complementar o pueden, pues, realmente desarrollar un tema y aprenderlo adecuadamente. Eh, en ocasiones debería de ser un reto para un profesor, es decir, en la clase de mañana vamos a analizar lo que son los órganos autónomos constitucionales. Y entonces los muchachos pueden googlear o pueden realizar alguna investigación en la red con relación al tema y saber lo que sucede con este tipo de órganos en Francia, en Italia, en Alemania, en España, en Estados Unidos, etcétera, ¿verdad? O lo que sucede dentro de los estados del país. Y entonces, puede ser al profesor un reto, ¿verdad? Porque el muchacho va a llegar, el estudiante aplicado, el que investigó sobre el tema, pues seguramente va a traer a lo mejor en ocasiones hasta más conocimientos que el propio profesor que desconoce esos métodos modernos, ¿no? Y que, bueno, pues se dedica nada más a analizar el texto de la Constitución. Entonces, de ahí pueden surgir pues muchas inquietudes, ¿no? Hoy yo recuerdo, y lo comentaba hace poco con unos alumnos, que en alguna ocasión de mi experiencia como profesor, un muchacho siempre llevaba muchos libros. Y decía yo algo y empezaba a revisar su libro y sacaba otro libro y decía, pero es que el autor fulano de tal dice otra cosa. Pero tenía que cargar 4 o 5 libros a mi materia y particularmente lo hacía en mi materia. Pero hoy no, hoy con un teléfono lo puedes checar y hoy tengo un par de alumnos dentro de mi actual clase que también comento algo y luego googlean el tema, ¿verdad? Para saber si efectivamente estoy diciendo lo correcto, ¿no? Y algunas veces, pues no lo interpretan adecuadamente por la falta de conocimiento y me cuestionan y bueno, pues eso da lugar a un intercambio entre opiniones de alumnos y profesor. Y yo creo que es importante que los alumnos tengan esa intención, tengan la intención esencial de aprender, no de pasar, porque bueno, pues al final de cuentas uno pasa y si no lleva el conocimiento, pues a la hora de desarrollarse profesionalmente, pues lo van a sufrir o tendrán que complementar, tendrán que hacerlo todavía mucho más arduo ese aprendizaje, más complicado. Yo creo que aquí los alumnos tienen que ir también desarrollando algunas aptitudes, como es las aptitudes de investigación. También necesitan ir, pues, dentro de esa actividad investigadora, pues ir ampliando sus conocimientos relacionados con la materia que están recibiendo. También el generar el respeto, eso es fundamental para los muchachos, el respetarse entre ellos y el respetar a los profesores y tratar de volver un poco a los básicos, que eso es quizá la situación reflexiva que una situación como la que hoy vivimos, pues nos motiva, ¿no? Entonces, yo creo que eso para los alumnos es una recomendación que yo les imparto, que se apliquen en el aprendizaje, que reten a sus profesores en cuanto a este tipo de posibilidades que la modernidad les brinda para que los conocimientos pues vayan intercambiándose y se vuelva una verdadera conversación entre el profesor y el alumno, conociendo un tema pues que les va a llevar al aprendizaje del mismo, ¿no? Entonces yo creo que eso es importante también
que busquen una especialización, no una especialización como un estudio, sino más como una habilidad práctica, una certificación en el conocimiento de algo que puede ser auxiliar del derecho, no necesariamente el derecho. Imagínense un buen abogado que maneja excelentemente las redes sociales y o todos los sistemas computacionales que hoy están a la luz pública. Pues yo creo que eso le da un plus, ¿verdad? O un abogado que termina, pero aparte tiene la certificación en mediación. Bueno, pues eso es un plus que va a ofrecer y que en un momento dado puede servirles. Entonces, yo en eso enfocaría mi recomendación. Estudien, utilicen todos los medios que la modernidad les brinda para poder ampliar sus conocimientos y bueno, pues también participen en todas estas oportunidades que hoy se brindan para que los alumnos o los jóvenes realicen sus propuestas, también es importante. Y bueno, pues que busquen una certificación en algo que los distinga de la generalidad, independientemente de que a la postre puedan estudiar una maestría o un doctorado o algún postdoctorado. En realidad yo creo que eso sería la recomendación para la grey estudiantil de la actualidad. Muy bien, doctor. Vamos ahora a la pregunta número 5 de esta entrevista. Coincidirá conmigo, señor director, que en esta conversación no podemos dejar de lado a quienes ya son juristas formados y probados, a quienes día a día contribuyen a la construcción de lo jurídico de los tribunales. Respecto a esas personas y sus aportaciones, ¿qué tan importante es la educación continua y cómo pueden las escuelas de derecho robustecer la oferta en ese rubro? Yo creo que la educación continua es un tema esencial de la enseñanza del derecho, ¿no? Decíamos hace un momento, el derecho es evolutivo y tan es así que el propio Couture en sus mandamientos los precisa, ¿no? Estudia, porque si no estudias, pues cada día serás menos abogado, ¿no? Entonces, en alguna ocasión, platicando con el entonces presidente de la Suprema Corte de Justicia, don Juan Silva Mesa, me comentaba que si él en este momento, y estamos hablando de hace 5 o 6 años, saliera de la universidad con sus conocimientos que obtuvo en aquel momento, pues no sabría qué hacer, ¿verdad? Porque el derecho que él había estudiado al derecho que en la actualidad se estaba desarrollando era completamente diferente, ¿no? El estricto derecho está yéndose cada vez más lejos en el desarrollo de la actividad litigiosa, por ejemplo, ¿no? El respeto a los derechos fundamentales hoy es una situación prioritaria en cualquier aspecto de la vida jurídica. Entonces, tenemos que irnos actualizando. Nada menos ayer escuchaba una referencia en una conferencia de un especialista en derecho constitucional muy connotado y hacía referencia a la suspensión de derechos fundamentales y decía que tenía que ser el presidente en acuerdo con su secretario, su procurador, cuando esto pues recientemente fue modificado y ya nada más es el presidente con el Congreso de la Unión o la Comisión Permanente en su caso, ¿verdad? Sin necesidad de tener que recurrir a lo que originalmente fue esa figura del Consejo de Ministros y que después se cambió a secretarios y procurador, antes a jefes de departamento también incluidos. Entonces, modificaciones que se ha tenido en este tema y que, bueno, a un especialista de esa magnitud, pues en esta vorágine de modificaciones, pues le fue quedando fuera el tema, ¿verdad? Entonces, yo creo que eso es importante, que los abogados nos mantengamos actuales. Es bien difícil y por eso cada vez las especializaciones se van dando preferentemente, ¿no? Hoy, por ejemplo, tenemos abogados que son laboralistas, otros que son civilistas, otros que son penalistas, administrativistas, fiscalistas, etcétera. Ya está llegando a nuestro orden jurídico local esta especialización, que durante muchos años no existió. El abogado era el litigante, litigaba lo que le pusieran enfrente, ¿verdad? Porque para eso era abogado, ¿no? Si se trataba de un asunto, pues, laboral, con las bases de la teoría general del proceso
o con las bases de los libros de Cipriano Gómez Lara, pues eran suficientes para enfrentar pues lo básico, ¿no? Hoy no, hoy parece ser que todo esto va tomando tintes de una especialidad necesaria, y yo creo que para generar esa especialidad pues necesitas, independientemente de la práctica, necesitas la parte teórica, y yo creo que en eso lo que es la educación continua es fundamental para el aprendizaje del derecho. Por el otro lado, tenemos también una serie de evoluciones que entran al servicio del derecho, como puede ser una comunicación de este tipo como la que estamos teniendo entre un abogado y su cliente. O, por ejemplo, el uso de los medios electrónicos para el ejercicio de litigio. Tamaulipas ha destacado desde hace ya muchos años como ser uno de los estados punta en el tema del litigio electrónico, ¿no? El tribunal electrónico que existe en el Poder Judicial del Estado ha sido copiado en muchos estados del país con la finalidad de incorporar esta metodología que permite que uno litigue sin necesidad de estar en el juzgado. Yo en alguna ocasión estuve atendiendo algunos asuntos en una estancia que hice en Barcelona, y desde allá mandaba las promociones y revisaba los acuerdos y interponía recursos, etcétera, ¿no? Sin necesidad de estar ni siquiera en la localidad, ¿no? Entonces yo creo que todas esas ventajas pues se requieren de enseñar a la comunidad, y que la labor de las facultades dentro de pues lo que es el desarrollo del conocimiento debe de atender. Por eso la parte de educación continua es importantísima, ¿no? Hoy, por ejemplo, nosotros estamos impartiendo como parte de la educación continua y como lo que son opciones para titularse para un abogado, pues el uso de los medios electrónicos más comunes, como puede ser el Word, el PowerPoint, el Excel, el Forms, en fin, ¿verdad? Y ahí los tienen, y bueno, pues es una certificación extra que no está relacionada con el derecho, pero que le va a servir al alumno que la toma, que se certifica y que va a llevar un plus, además de su carrera de licenciado en Derecho. Entonces yo creo que esa es la labor de la educación continua que debemos seguir impulsando. Excelente. Pues muchas gracias por su interés, doctor Armando Villanueva, los cuales seguramente darán pie a más reflexiones entre quienes conformamos la comunidad jurídica. Un honor haber contado con su participación, y ojalá pronto podamos tenerlo de nueva cuenta en este espacio. Pues yo le agradezco mucho al doctor Guzmán este reto que ha asumido de llevar a la colectividad pues opiniones personales de personajes o de individuos que están relacionados con el tema, y que en un momento dado pues pueden suscitar alguna polémica con relación. No, esta es mi opinión, no es la opinión de la Universidad Autónoma de Tamaulipas ni de la Facultad de Derecho. En realidad yo como director pues tengo que atender a las disposiciones del Consejo Técnico principalmente, y a las instituciones del rector y de la Asamblea Universitaria, que son nuestras máximas autoridades. Pero en fin, bueno, yo creo que este reto es interesante, es importante y es aportador, que eso es lo que importa. Lo felicito, doctor. Muchas gracias. Agradecemos en todo lo que va en la presencia del doctor Armando Villanueva Mendoza, director de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales Victoria de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Pues bien, esperemos que el análisis de lo aquí comentado lo podamos realizar juntos a través de las plataformas electrónicas y las redes sociales que ponemos a sus órdenes. Muchas gracias por acompañarnos, y nos vemos en el siguiente Derecho en 5 preguntas. Muchas gracias.